En este capítulo veremos qué información podemos obtener de la monitorización de los edificios. También nos cuestionaremos cómo plantear la monitorización para lograr reducir realmente el consumo de recursos. La información es una herramienta fundamental para iniciar un proceso de ahorro. Es un error aplicar recetas genéricas en los edificios para ahorrar energía y agua, porque cada edificio es diferente y cada organización que utiliza un edificio también es diferente. La monitorización de los edificios permite obtener una información muy valiosa para poder iniciar este proceso de ahorro en el consumo de recursos. En primer lugar, porque al tener información cada 15 minutos sobre el funcionamiento del edificio, nos permite optimizar su gestión. Pero también es interesante porque si entendemos la dinámica del funcionamiento del edificio, podremos plantear propuestas de intervención que serán mucho más efectivas. Hoy en día se pueden monitorizar muchos aspectos dinámicos del edificio, como por ejemplo el consumo de electricidad, de gas, de agua, la temperatura, niveles de humedad, caudal de agua caliente, concentración de CO2, nivel de iluminación o incluso número de personas. Toda esta información se puede utilizar conjuntamente con datos meteorológicos y datos organizativos para hacer un análisis cuidadoso del edificio y un seguimiento a lo largo del tiempo que nos pueda asegurar una gestión óptima. Ante todas estas posibilidades hay dos reacciones típicas. La primera es decidir que la monitorización es un lujo que no nos podemos permitir. Si el edificio en cuestión tiene unos consumos muy bajos, es posible que resulte difícil amortizar la monitorización, pero hay que contemplar todas las posibilidades porque últimamente han aparecido diversas opciones que acaban siendo bastante asequibles. La segunda es justo lo contrario, decidir que monitorizamos todo, o casi todo, porque queremos que el edificio sea muy eficiente. Si la decisión se toma sin hacer un estudio previo, lo más probable es que acabemos malgastando el dinero. Hay casos en los que se instalan sistemas de monitorización y que no se producen ningún tipo de ahorros. La monitorización en sí no garantiza un ahorro de energía. Lo primero es saber qué datos necesitamos. Si monitorizamos un edificio es porque tenemos algún objetivo concreto. Si es un edificio pequeño y sencillamente queremos saber a nivel general si se está gestionando bien, podemos limitarnos a monitorizar el consumo global del edificio. De esta manera, ya veremos cuál es el consumo por la noche o durante el fin de semana, o sea que ya es útil. Si tenemos presupuesto para más aparatos, quizá nos interese más monitorizar cada planta del edificio. O quizá no, quizá esto no tenga ningún sentido y sea más interesante monitorizar una sala en concreto o una máquina en concreto. O por ejemplo, si sabemos que la gestión de la climatización es muy importante, quizá nos interese más instalar sondas de temperatura que nos permitan saber cómo está funcionando la climatización en diferentes puntos del edificio. ¿Qué información hay que mostrar? Recordad que un exceso de información desinforma. Hay que plantearse qué datos serán útiles a las personas que deben gestionar el edificio. Si una persona debe comprobar si se han cerrado las luces cuando toca, es un error mostrarle datos que no podrá entender, como la energía reactiva o los armónicos. Si se instala un analizador de red eléctrica nos puede ofrecer muchos datos diferentes, pero debemos pensar cuáles serán útiles para los gestores del edificio y cómo mostrar estos datos con claridad. ¿Cómo haremos llegar esta información? Hay proyectos de monitorización que han fracasado sencillamente porque era difícil acceder a la información. Una persona dependía de otra para que le facilitara los datos, una tercera persona ni siquiera sabía que el edificio estaba monitorizado y le habría podido ser muy útil, etc. Por lo tanto, hay que plantearse qué personas deben recibir la información y de qué manera. ¿Los gestores del edificio son muchos usuarios? Pues quizá la mejor solución es mostrar la evolución del consumo y la temperatura en un monitor expuesto al público. Si la gestión solo depende de unas personas determinadas, quizá pueden recibir la información en el móvil. Incluso la solución puede ser colgar un papel cada semana en un lugar visible donde los usuarios puedan comprobar si su acción de apagar luces y ordenadores tiene algún efecto sobre el consumo final. Puede parecer una tontería, pero demasiado a menudo a la gente no le llega la información y por lo tanto monitorizar no está aportando ningún beneficio. ¿Cómo se comprobarán los ahorros? Uno de los grandes retos del ahorro energético es precisamente valorar los ahorros. El consumo de un edificio viene dado por muchos factores. Podemos cambiar una caldera y descubrir que el consumo ha aumentado.
Y las causas pueden ser muchas. Puede ser que la caldera no funcione bien, o que haya hecho más frío, o que el edificio haya estado funcionando durante más horas, o que los usuarios, al saber que se instalaba una caldera más eficiente, suban la temperatura para tener más confort, pensando que ya no supone un gasto tan grande. Cada edificio es diferente, pero en la mayoría de casos nos interesará recoger información de uso del edificio y condiciones climáticas para poder valorar correctamente cómo está evolucionando el consumo. Un caso de éxito de la monitorización lo podemos encontrar en la Universidad Politécnica de Cataluña. Durante la última década se han ido monitorizando progresivamente los consumos de la mayoría de los más de 100 edificios que pertenecen a la universidad. Inicialmente, los beneficios de la monitorización eran modestos, en muchos casos inexistentes, lo que demuestra que la monitorización por sí sola no reduce el consumo. Las mayores reducciones de consumo se obtuvieron después de realizar campañas de difusión y capacitación de técnicos de mantenimiento de la universidad. El sistema de monitorización era el mismo, pero se encontró la manera de hacer llegar la información a las personas clave para reducir el consumo de recursos. Recordad que en la base de datos de productos de la Agenda de la Construcción Sostenible puedes encontrar productos relacionados con la monitorización de los edificios. Consulta los impactos ambientales con el sistema DAP-C.